Vamos a hablar a esta hora con la doctora Karin Slowin. Ella es presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, INFOM, para conversar cuál es el papel del INFOM en el desarrollo de las comunidades. ¿Qué tal, doctora Slowin? Bienvenida. Muy buenos días. Un gusto estar con usted, Mario, y con toda su audiencia. Gracias, doctora. Bueno, para comenzar, digamos, ¿cuál podría ser ese primer corte de caja, esa primera radiografía de el INFOM en cuanto a cómo lo recibe usted y lo que se está haciendo al día de hoy? Digamos, ¿cuáles serían esos principales proyectos que al día de hoy se están ejecutando? Bueno, tal vez quiero comenzar por decirle a nuestra audiencia que el INFOM, el Instituto de Fomento Municipal, es una institución que existe desde el año 1957, es decir, tiene 68 años de existencia y a lo largo de ese periodo ha pasado por múltiples etapas. Su época dorada muy posiblemente fue entre los años 70 y finales del siglo pasado, y con todas las reformas que sufrió el Estado a inicios, después de la firma de la paz y a inicios de este siglo, pues ha venido, digamos, decayendo en su papel en el país. Muchas razones para ello, pero particularmente en la última década se observó un deterioro mucho más acelerado de su mandato, de la capacidad de cumplir su mandato. Y ese fue el INFOM que yo encontré. ¿Cuál es su mandato? Su mandato es, como dice la palabra fomento, es fomentar, es fortalecer la capacidad de las municipalidades del país para que puedan cumplir ellas con las funciones que le asigna la Constitución y el Código Municipal. Entonces, acá es una institución que tiene un brazo técnico de asistencia que tiene que ver con temas de administración, de gestión financiera, de diseño de proyectos, de ejecución de proyectos, que pueden ser de cualquier tema que esté vinculado con el artículo 68 del Código Municipal, que vincula con las competencias municipales, pero también especialmente con los temas de agua y saneamiento. ¿Cuál fue el INFOM que yo encontré el 1 de abril del 2024? Un INFOM que estaba endeudado, no tenía ni para pagar la energía eléctrica, la planilla para todo el año. Un INFOM que no había pagado el agua en año y medio, un INFOM que había salido de la mayor parte de los ingenieros, arquitectos, profesionales especializados en temas de saneamiento, de agua, ya no estaban en la institución, habían sido salido de ellos literalmente a lo largo de varios años. Entonces, una institución que no podía cumplir con esos mandatos complejos de fortalecer municipalidades. ¿Nosotros qué hicimos? Primero, pues estabilizar desde el año pasado la institución. Para ello tuvimos que hacer literalmente un ajuste bastante fuerte interno, pedir ayuda al Ministerio de Finanzas para poder equilibrar un poco nuestras finanzas, aunque realmente la contribución financiera fue limitada, más fue un producto de un ajuste interno. Y tercero, diseñar un plan de reingeniería institucional que nos permita lo que se necesita del Estado, que dé resultados. Nuestros resultados son proyectos ejecutados que le den a la gente acceso a agua, a sistemas de agua, sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento y proyectos municipales que mejoren la capacidad de gestión, de recaudación de fondos, de transparencia, de planificación de mediano y largo plazo, de diseño de proyectos de inversión en las municipalidades. En eso estamos comprometidos, tenemos un plan multianual. Hemos contado con el apoyo del Ejecutivo porque esta es una institución autónoma y estamos en plena implementación y gracias a Dios empiezan poco a poco a verse los resultados, sobre todo en las comunidades más alejadas del país y las municipalidades más pequeñas, que son las que más necesitan de los servicios del INFOM. Por ejemplo, doctora Slowin, cuando hablamos de acceso a agua potable, pareciera que, pues bueno, digamos, acá en la ciudad capital de Guatemala, aunque digamos hay todavía deudas en cuanto al agua potable, pero digamos, uno creería que
que para mucha gente la vida cotidiana es normal en cuanto a abrir un chorro, ducharse, pero no, esta realidad para muchos guatemaltecos es un sueño lejano. Digamos, el Infom, ¿qué proyectos ha logrado en cuanto al acceso a algo tan vital para la cotidianidad y la vida del ser humano, que es el acceso al agua potable? Bueno, le cuento rápido, Mario. Venimos de una institución que entre la década de los 70 y hasta inicios de siglo era capaz de manejar 500 proyectos en promedio de agua, de saneamiento al año, a una institución que ahorita tiene más de 50 proyectos que no ha podido entregar en la última década. Ese es el nivel de deterioro que encontré. ¿Cuál es nuestro mandato? Primero que nos dio el presidente es levanten todos esos proyectos, terminen los proyectos que ya están ahí rezagados. La gente ven, el fin de semana pasado, el jueves y viernes de la semana pasada estuve en Cuilco, Huehuetenango, entregando 2 sistemas de agua a comunidades que habían estado esperando por esos sistemas 18 años desde que iniciaron su gestión en Infom. Eso no puede volver a pasar en esta institución y en ninguna del Estado. Tenemos que levantar la capacidad para que la respuesta que se recibe sea efectiva, sea inmediata y le dé ese bienestar que, como usted muy bien dijo, nada es más profundamente transformador que tener acceso, aunque sea en el predio, ni siquiera en la casa, en el predio donde está la casita de uno, tener acceso al agua. Estas comunidades no lo tuvieron durante mucho tiempo y ese es el mandato principal que tiene Infom. Digamos, de los ejemplos que usted nos pudiese mencionar de estas comunidades que durante casi 2 décadas esperaron algún proyecto, digamos, alguno reciente que usted haya podido ejecutar o que haya podido ir a visitar y hacer el análisis, digamos, de alguna comunidad lejana en donde realmente, y es que hay que decirlo, el acceso al agua parecía un sueño inalcanzable, ¿no? Bueno, el más reciente que tengo, les voy a contar 2 muy rápidamente. Uno, porque el Infom trabaja en pequeña escala, es decir, a nivel de comunidad, de aldea, pero también maneja grandes proyectos. Entonces voy a hablar muy rápidamente. Estuve jueves y viernes en Cuilco, Huehuetenango. Cuilco, cabecera, está a casi 8 horas de la ciudad de Guatemala en carro. Llega uno a Cuilco y para llegar a estas comunidades que se llaman San Juan Cuá y Cuá, hay que pasar por un camino de terracería que ni les cuento, un puente de hamaca, porque no tienen, con el stand se les fue su puente y lo que tienen es un puente de hamaca que no aguanta más de 1 tonelada de peso, es decir, tienen problemas de accesibilidad. Y después hay que subir durante más de 3 kilómetros montaña para arriba en un camino de terracería hasta las propias comunidades. Eso en un vehículo como los que puede tener esta institución fue difícil. Imagínense lo que es llevar materiales de construcción, tubería, cemento que pesa un montón y otros materiales a esas comunidades abandonadas, aisladas, y ahí construir sistemas de agua que, como les digo, llegan mínimamente a por lo menos 300, 400 familias, o sea, 400 predios. Entonces, estos son los proyectos más recientes, los entregamos el jueves y el viernes. Entregamos pozos, o sea, aquí se perforan pozos para darle acceso a las comunidades rurales, a comunidades urbanas también, mantenimiento de pozos. Hay una gama de servicios directos a las comunidades, mucho más en el área de agua y saneamiento. Pero ¿cuáles son los grandes proyectos de infraestructura que manejamos? Desde los años 70, el Infom ha manejado préstamos de la comunidad internacional, ejecutando proyectos de agua y saneamiento. Antes también se trabajaba aquí temas de edificación y urbanismo, temas de vialidad rural y de caminos, digamos, vecinales municipales. Y el más reciente, cerramos el año pasado un proyecto de $100 millones que benefició a muchas comunidades del país, a 6 municipios en particular del departamento de San Marcos con plantas de tratamiento de aguas residuales y en general generó 98 distintas infraestructuras rurales y urbanas de agua y alcantarillado.
Ese fueron 100 millones. Y en este momento la gran iniciativa que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Ambiente es una operación de préstamo que esperamos que va a entrar al Congreso de la República en septiembre con el presupuesto para iniciar los trabajos de la limpieza del río Motagua. Esta operación es bastante grande, involucra a toda la cuenca del Motagua, ¿verdad? Desde Chinautla al río Las Vacas, donde se pondría una planta de tratamiento, hasta el trabajo de manejo de desechos sólidos con las municipalidades, que son más de 90 que hay en toda la cuenca del Motagua, para que mejoren su manejo de basuras, de residuos sólidos, de material orgánico, para que no vaya a caer al río. Es un trabajo bastante complejo, pero si este préstamo es aprobado y se ejecuta durante los próximos 6 a 8 años, que es lo que hemos estimado que puede tomar su ejecución, tendríamos una transformación significativa de una vasta parte del territorio guatemalteco. Y por ejemplo, entonces, doctora, por ejemplo, en ese tema en concreto, ¿con qué entidad sería el préstamo? Y segundo, digamos, esto, porque en el Motagua hay un serio problema que nos provocó incluso una crispación ahí diplomática con Honduras hace un par de años, porque mucha de la contaminación del Motagua iba a parar a territorio hondureño, ¿no? Digamos, ¿esto sería también para evitar eso? Así es. De hecho, la iniciativa de este préstamo surgió en el gobierno anterior. Este gobierno lo ha retomado y está en este momento al pendiente, digamos, de poder llevarse al Congreso. Y efectivamente surge por el problema, digamos, que se dio de la contaminación del río Motagua en la bahía de Omoa, en las playas donde están las islas de Roatán, etcétera, que creó un conflicto ya no solo para los guatemaltecos, sino para los hondureños. Así que esta es una respuesta. El préstamo es un préstamo de banca de desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, sería ejecutado por el INFOM en colaboración con las municipalidades de la cuenca y con el Ministerio de Ambiente, acompañando todo el proceso y asesorándolo técnicamente. También quisiera preguntarle, doctora Slowin, digamos, el tema del agua, digamos, es un tema sumamente importante, pero en paralelo a poder conectar a las poblaciones con el agua potable, ¿qué otros proyectos maneja el INFOM? Entiendo alcantarillado también, que va ligado al tema de agua, pero dejando en paralelo el tema de agua potable, ¿qué otro proyecto u otros proyectos maneja el INFOM que, digamos, benefician a las comunidades y sobre todo a comunidades tan lejanas y remotas de la ciudad capital de Guatemala? Bueno, en materia, nosotros ya no hablamos solo de agua. Se habla de agua, de saneamiento de las aguas, es decir, que haya agua apta para consumo humano es fundamental y es la prioridad, pero esa agua al final sale de los sistemas de las casas y va a caer a algún lado. Y generalmente es un agua que contamina las fuentes de agua subterránea o las fuentes de agua superficial. Entonces, en ese marco, el INFOM trabaja en sistemas de alcantarillado y está trabajando en el sistema de plantas de tratamiento. Esa es toda un área en la que estamos ahorita reforzando. Queremos también crear un programa de rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Queremos meter nuevos programas como los de gestión integral de residuos y desechos sólidos. Ya estamos trabajando en todos estos temas de la mano, como menciono, del Ministerio de Ambiente y esperamos poder llevar ahí sí con las municipalidades, porque el INFOM, su mandato no es hacer lo que hacen las MUNIs, sino apoyar a las MUNIs para que cumplan su mandato con proyectos que generalmente se hacen de manera bipartita con la MUNI o tripartita con la comunidad y la municipalidad y el INFOM. Entonces estamos diversificando eso, queremos empezar a trabajar en temas de reservorio de agua de lluvia, de reinfiltración de aguas de lluvia en el subsuelo para realimentar los mantos freáticos, apoyarnos con el INAP para la recuperación de las zonas de recarga hídrica, es decir, los bosques que alimentan las aguas subterráneas de nuestro país son fundamentales. Es decir, no queremos solo extraer el agua para que le sirva al humano de hoy, sino trasladarlos a un enfoque que permita la sostenibilidad de los servicios y del agua misma.
Y ahí hemos creado también una nueva dirección en UNEPAR, la Unidad Ejecutora de Acueductos Rurales, que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura que se construye. Porque miren, Guatemala, mal que bien, se ha invertido en temas de agua y saneamiento, pero si estos sistemas no se les da el debido mantenimiento, se deterioran o se dañan. Entonces, hemos creado una dirección que acompaña a las municipalidades y capacita a los técnicos, a los operarios, y los acompaña para que las plantas de tratamiento funcionen después de ser construidas, que aprendan la técnica de manejo, que puedan reparar válvulas, etcétera. Y tenemos la unidad que nos ayuda a fortalecer las oficinas municipales de agua y saneamiento o direcciones. Pero tenemos toda otra área muy grande que se llama fortalecimiento municipal. ¿Qué hacemos en fortalecimiento municipal? Ahorita trabajamos en función de que las municipalidades tengan planes de desarrollo de mediano plazo, por lo menos, que puedan tener bancos de proyectos, porque resulta que ahora, como nunca tienen dinero, digamos, se triplicó el monto de recursos que normalmente reciben vía CODED, etcétera, pero resulta que no tienen todas las capacidades para formular proyectos adecuadamente o no tienen proyectos ya listos para meter y financiarlos. Queremos apoyarnos para fortalecer esa capacidad, ¿verdad?, en las municipalidades, crear sus bancos de proyectos, trabajar con las direcciones de recursos humanos. En fin, hay una agenda estratégica para que ese ranking de gestión municipal que sale cada 2 años por parte de SEGEPLAN vaya mostrando cambios, y ahí el INFOM tiene un papel fundamental. Es una ardua tarea la que usted nos está revelando, y esto hace pensar que pareciera que el INFOM estuvo ahí dormido por mucho tiempo y había la necesidad de reactivarlo, pero sobre todo esto nos lleva a repensar la institucionalidad, porque ya ha crecido el número de municipios, ha crecido la población del país y requiere una coordinación entre muchas entidades y las municipalidades, ¿no? Así es un desafío grande. Me faltó comentarle de un brazo que tenemos que es también de asistencia financiera. El INFOM tiene un fondo patrimonial que sirve para que las municipalidades puedan hacer inversiones en proyectos de desarrollo, y ahí también damos una mano, ¿verdad? Pero sí, como usted dijo, la tarea que a mí me tocó ahora que retomé es revivir un ave fénix, y es que vuelva no al pasado, a su época de gloria, sino construir una nueva época de gloria para el INFOM que les sea útil a las municipalidades del país. Y la verdad es que está haciendo un ejercicio muy difícil. La institución estaba muy abandonada, había sido utilizada para fines que no necesariamente son los mejores para las munis, para el desarrollo, y sacarla de esa inercia, de ese letargo ha sido y está siendo un gran desafío. Pero también tenemos gente muy comprometida en la institución que ha visto que nuestra intención es trabajar por el país, trabajar por el INFOM, rescatarlo y que vuelva a jugar ese papel. Entonces ahí vamos en la lucha, tenemos un plan multianual de trabajo que estamos implementando y esperamos que, como yo digo, que sea la gente, las comunidades y las municipalidades las que después, cuando me toque retirarme, digan: este INFOM lo quiero, este INFOM es el que me sirve y este es el que hay que luchar para conservar y que se siga desarrollando. Así que en eso estamos, Mario, y pues listas para el desafío, trabajando duro y confiando en que vamos a lograr los propósitos que nos ha pedido el señor presidente y en general necesita el país para poder volver a tener una institución útil. Bueno, muchas gracias a la doctora Karen Slowin, presidenta de la Junta Directiva del INFOM, por habernos atendido y explicado el rol de esta entidad y sobre todo lo que se está trabajando a este 2025. Gracias, doctora Slowin.